yo fui testigo del día que cerraron la iglesia, ya que como yo vivía al frente. Llegó para a mi casa y le dijo a ellos que venía a cerrar la iglesia, a cerrarnos la iglesia. Y entonces estaba el camión de Taguayamón, con la de Taguayamón, parado ahí al lado del busto de Martín. Yo estuve el día 15, cuando venía de Camajuaní, me bajé allá abajo y venía para la casa. Y yo estaba ahí cuando estaba la familia allí atrás. Y todo este lugar aquí lo estaban requiciando de un lugar a otro. Aquí había una plataforma de madera, no sé si estoy diciendo lo cierto o no. Y allí adelante se paró un hombre que yo no sé si vive o no vive, Orlando. Y él dijo, no me llevo esa plataforma porque me cuesta mucho trabajo arrancarla. Y estuve ahí. Cuando en el carro de basura de este pueblo echaron el mobiliario y el púlpito, yo estuve ahí, yo lo vi y yo oí aquellas cosas. La iglesia la intervinieron, quitaron todo, se lo llevaron todo. Cuando yo llego allí al portal, veo que estaban sacando los trajes del coro, que se habían sacado los binarios, los trajes del coro, que los bancos, sacando los bancos, todo lo que había, lo habían montado. Eso a mí, que yo tenía 14 años, pero eso a mí me trabajó mucho. Y en ese momento yo, a pesar de todo el miedo que teníamos, yo tenía mucho dolor al ver todo lo que había en la iglesia que se había montado en el camión, y también tenía mucha rebeldía. Una impotencia, sentí mucha impotencia. Esos son sentimientos que predominaron en mí durante largo tiempo. La iglesia tenía de todo, piano bueno, tenía un equipo de banco precioso, precioso, bueno. Un juego de púlpito traqueteado. Ahí en ese lateral de allí estaba la biblioteca Enrique de la Hoz Portal. No sé si se acuerdan. Más de 2000 libros. Estaban los libros no puestos así como sino en estantes de cristal y madera buena. Entonces teníamos mimeógrafo, que en aquel tiempo tener mimeógrafo era una cosa muy importante porque, vaya, no existía la computadora ni nada de eso. Los equipos de la Santa Cena. Fue lo único que no se llevaron en la mudanza. Que no se llevaron, que se lo dieron a... Yo creo que sería Clara que estaba ahí. Lo único que dejaron fue una cortina azul que había bella. Finalmente, bueno, le pusieron el sello allí a la puerta. Cuando sacaron todas las cosas, se llevaron todo. Nosotros nos quedamos muy desorientados en ese momento, muy afligidos, con una situación terrible. Los años, el tiempo que siguió fue muy difícil, porque también yo, que era tan joven, no pude entender cómo tantas personas que eran tan activas en la iglesia de nosotros y que habían participado junto conmigo en todas las cosas, abandonaron su fe y nos quedamos en un grupo reducido, porque todo daba miedo en ese tiempo. En 1963 a 1965, aquí en Vuelta, se puso en práctica el trabajo de casas cultos. El templo estaba cerrado, pero hubo 7 casas que se reunían semanalmente. No podían achicarse la obra. Entonces nunca dejamos de dar escuela dominical, ni unión de preparación, ni reuniones de diácono, ¿cómo se llama? Junta de negocios. Todo eso siguió dándose en distintas casas para que no hubiera problema. Una clase se daba en el comedor de mi casa
en Casa Andreita, que era más grande y era para atrás, se daba la junta de negocios, en los cultos grandes, y en Casa Yello Márquez. Que en Casa Mongo Carrasana nos reuníamos, el grupo al que yo pertenecía. Allí íbamos caminando por las aceras, poco a poco, entrando a Casa Carrasana disimuladamente, de dos en dos, para disimular que nos íbamos a reunir allí. Y allí celebrábamos la unión de preparación y celebramos las escuelas dominicales también. Lo que yo recuerdo es esas dos actividades, quizás eran porque en las que yo participaba más. Fue un tiempo difícil, pero fue embellecido porque nunca se dejó de dar culto, se hacían los cultos en las casas. La iglesia estaba cerrada, pero se siguió predicando. Siempre que teníamos un culto allí en mi casa o allá, cuando nos reuníamos en casa de Carrasana, había que cantar muy bajito, era casi un susurro y el culto que se celebró en mi casa el 31 de diciembre, aquel esperando el año, aquel culto parecía un culto de terror, más que nada. Bueno, Polita cuenta la historia de que Yello se sentó en el portal a leer el periódico para disimular que se estaba dando, esperando el año, el culto allá atrás. De Roberto Carrasana era miembro de la iglesia y tenía un camión. Y él nos llevaba a nosotros, haciendo días de culto, a cualquier lugar. A veces íbamos allá y no nos perseguían, a Mochita, a Vega Palma. Y cuando González Peña, que era el más famoso de los cubanos bautistas, se enteró, dijo que esta era la iglesia sobre ruedas. 2 años y pico estuvo cerrada, ¿no? 2 años y pico estuvo cerrada. Y nos los pasamos todas las semanas, 1 o 2 veces. Roberto Carrasana era el chofer del camión y nos llevaba. En aquellos tiempos en que yo tenía la camioneta, íbamos a distintos lugares, íbamos a Camajuaní, íbamos algunas veces a Remedio, y en la camioneta, y entonces por eso se le puso la iglesia sobre ruedas, y íbamos mucho. Un tiempo que la camioneta sirvió mucho ahí a la iglesia. Pero no lo paraba en su casa, lo paraba frente a la iglesia, y ahí veníamos todos, montábamos y nos íbamos. Si no era el camión de Roberto, era el camión de Mongo. O íbamos por el Camajuaní, o estábamos en Los Pinos, o íbamos a la iglesia de Santa Clara, o estábamos en Remedio, pero todos los domingos la iglesia de vuelta caminaba. Parábamos un camión de Mongo Carrasana, allá frente a Iberia, y allí nos montábamos todos, íbamos o bien a Camajuaní, o bien a Remedio, y muchas veces a Santa Clara. Siempre en el trayecto, cuando no íbamos ensayando un himno, íbamos cantando a todo pecho, porque como no podíamos cantar cuando nos reuníamos, cuando sí íbamos en el camión íbamos cantando a todo lo que podíamos de alto, los coros que nos sabíamos de la iglesia o los himnos. Principalmente íbamos hasta Rivero, allá en la zona donde el hermano pastor Figueredo, y hay otro pastor, sobrino de él, que vivía allá, en la casa de Efraín, que era el padre del muchacho. Ahí dábamos el culto. Iban a mi casa a dar el culto. Yo creo que era como 1 vez por semana, una cosa así. Iba Federico, iban los muchachos de Figueredo, me recuerdo eso, con la de Lañera. Iba a pie a casa Eugenio Rojas, ahí por el camino de las Albernas, que eran la batea, por ahí, para la derecha del camino, ahí predicaba yo, a casa Eugenio Rojas, por el callejón de los Papelines, y a pie siempre. Y no tenía miedo. A todos los lugares iban. Estaba la iglesia activa, porque la iglesia no se dejó, va a la iglesia los miembros no dejaron de congregar, no dejamos de congregar. Un tiempo de prueba y de bendición. Después otro día en la semana iban las muchachitas de Figueredo y nosotros íbamos a caballo, a la sierra, y teníamos otro culto allá en la sierra. ¿Qué sierra? En casa de Arturo. Y para la casa de Yello, por el culto de casa de Yello. Y eso se llenaba ahí. La iglesia no decayó. Lo que hizo que cogió más entusiasmo, más fuerza. Eso fue obra de Dios. Primeramente estaba Figueredo en los primeros tiempos, pero después Figueredo cayó preso. Y entonces Yello asumió.
el día que se cogieron presos los pastores, que fue en el año 65, ya la iglesia llevaba tiempo de cerrada, hicimos un culto de ayuno y oración. Como la iglesia... ¿El motivo fue ese? El motivo fue los pastores presos. Como la iglesia ya llevaba tiempo cerrada, por la parte de atrás que habían puesto cosas para que no se pudiera entrar, por ahí se empezó a entrar. La iglesia estaba llena de telaraña, llena de tierra, toda sucia, para orar allí de rodillas en el culto de oración. Yo creo que ese día fue un día para mí muy significativo, porque ese día yo tuve que ir al G2 de Santa Clara a ver a mi tía, que había caído entre los pastores presos y estaba detenida ahí en la seguridad del Estado, y yo fui en ayuno allí al G2. Todos íbamos en ayuno, nos habíamos pasado toda la noche, era toda la noche y era todo el día en ayuno y oración. Nos conformamos y esperamos en Dios cuando los malos tiempos también nos visitan. En el mundo tendremos tribulación, dice el Señor, pero también dice que no enviará carga nada más que la que podemos llevar. En estos 2 años y medio largos de nuestra prisión, hemos tenido momentos duros, pensando no solo en mí, sino que también en mi familia, en mi iglesia y a quienes abandonamos por nuestra voluntad. Pero tengo una experiencia grata. El Señor ha estado con nosotros en la aflicción y reserva buenas cosas para su pueblo en el mañana. Espera de nosotros que seamos fieles a pesar de todas las cosas. Sus promesas con nosotros son eternas y fieles. A los días que nos acercamos siempre recordaré los buenos tiempos que pasamos con los hermanos y amigos en Cafetal, como sembramos la palabra en algunas vidas, como vimos surgir jóvenes que hoy en distintas formas sirven a la causa de Cristo, de modo que si hoy Dios me llamara a su presencia, iría con gozo, porque los años que pasamos en Huerta no sembramos en vano la simiente del Evangelio. Oro al Señor para que Él les ayude en todo, y si algún día puedo volver a mi iglesia, me gozaré en ver allá los abuelos, los padres y los hijos honrando y sirviendo al Señor. Afecto para todos en esa. Vuestro hermano en Cristo, Eleuterio Figueredo Silva. Lean Romanos 6:8. Dice, si morimos con Cristo, también viviremos. Cuando la iglesia se abrió, la alegría tan grande del día que vinieron a dar la noticia de que ya iban a abrir la iglesia. Ese día llegó Padre a mi casa y nos dijo, oye, yo voy a darte una noticia buena, de que vamos a abrir la iglesia. Y entonces se llamaron a todos los miembros de la iglesia para que vinieran a ayudar a limpiar, porque ahí estaba la hinchar de los la hinchar de las máquinas. De las máquinas, exactamente. Y entonces la abrieron, le dieron la llave, pero no dieron nada, vacía. Había venido a Andrés Rodríguez y ella le dijo, de Andrés me tienes que predicar. Y entonces Manuel Luis Vega nos prestó la silla y pudimos dar el culto. Que el primer himno, como dijo el nene que se cantó, fue Firmes y Adelante. ¿De dónde vinieron los 4 o 5 bancos que leen aquí? De Jaruco. Ahora los vi por allá, por Santa Rosa, por allá por los Casablanca. La logia masónica. Cambió su mobiliario para más moderno y los que tenía los donó a la iglesia bautista. Lo que sí me queda en la memoria fue que a nosotros nos limitaron el horario de los cultos. Y en mí prevalecía el miedo. Porque cuando el culto se tenía que acabar a las 10, y cuando eran las 10:05, no llegábamos a las 10:05, ya estaba la policía parada en la puerta, porque nos habíamos pasado 5 minutos. Entonces era una tensión en ver el horario del culto que estaban dando, que ya después que pasaban las 9:30, ya yo no me concentraba en aquello, me parecía que nos iban a llevar presos, que íbamos a volver a cerrar la iglesia. Era una situación bien difícil,
Y por muchos años nosotros nos pareció que iba a llegar la policía a parar la actividad. Recuerdo, muchos años después, el día que hicimos la vida pública de Jesús allí, en el patio, que vino la policía, yo ese día me dio un terror porque me parecía que viví aquel momento, aquella situación que tantos años nosotros teníamos que vivir, y pedir permiso para todo lo que íbamos a hacer en la iglesia, había que pedir permiso. Después que se abrió la iglesia, se presentó una situación que yo recuerdo mucho, que fue que Eligio le subía, a Yayo le subía la presión y Eligio también. Yo era muy joven y entonces Yayo me decía a mí, prepara el mensaje del domingo, que lo que vas a predicar tú eres tú. Yo tenía 17 años por ahí, yo creo, 16 o 17 años, era joven, bien joven. Yo tenía muchos mensajes que eran de mi tía Neida, escritos, y entonces yo me estudiaba aquellos mensajes que eran de Neida, y el domingo por la noche yo los predicaba. El Señor le permitió a él el gozo de volver a su casa, de volver a predicar, y él pedía que cuando él fuera a partir con el Señor, él estuviera predicando. Y él estaba en el mensaje, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vemos cómo Dios obró en la vida de él, le permitió esa petición de él, de morir predicando. Cosa que nosotros estábamos aquella noche ahí. Aquel día lo vi en el púlpito, pero no me acuerdo de más nada. Lo vi en el púlpito, pero más nada, porque yo me emocionaba a veces mucho. Fue de noche, se fue de noche. Él empezó a predicar, pidió que oraran por él. Oren por mí. Y cuando él dijo oren por mí, oramos, nadie pensó que iba a morir, que iba a caerse. Y así, cuando él pasó así, que lo llevaban por el pasillo, todo el mundo parado, todo el mundo estaba atónito, estaba una figura de Dios. Así la mirada aquella de él. Que una persona predicando le dio un infarto masivo. Llegó vivo hasta el cementerio, hasta la policlínico. Y ahí se murió, se corrigió. Se corrigió y se orinó y todo. Yo creo que fue Polita fue la que fue a mi casa a decírmelo. Nos mantuvimos todos porque nosotros sabemos que esta obra es de Dios y que, como dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia amada. Es promesa bíblica, y si cuando nosotros creemos en las promesas de Dios y confiamos en ellas, no tenemos que tener, aunque momentáneamente cualquier temor nos pueda invadir, pero un temor momentáneo no es el temor que prevalece, porque la esperanza de nosotros está más allá de este mundo en el que vivimos. Porque mira, cuando uno se mantiene firme y cuando uno ve los hermanos actuales y los hermanos que están al frente, que son, sí, el testimonio vale mucho para si uno está empezando. Sí, se anima uno. Sí, pero gracias a Dios, mira la bendición y mira las cosas que Dios tenía preparado. La obra de Dios. No podemos pensar que las cosas, si se va un hermano, se va otro. Ya Dios provee, siempre Dios provee todas las cosas. Pero gracias al Señor nosotros, sin alabar a nosotros, sino gloria toda para el Señor. Esta iglesia, que yo digo nuestra iglesia, siempre ha sido una iglesia que Dios ha bendecido mucho y que ha sido pujante. Y mira ahora, está bueno. Nunca he tenido miedo al gobierno por la iglesia. No sé si es que Dios me lo da, pero yo he tenido experiencia de negar a Dios y no lo he negado. Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo miedo a Dios, respeto a Dios. Que lo mejor que pueden hacer es aceptar a Cristo, que lo demás no vale la pena. Además todo se acaba. Todo se acaba. Entonces, para que un hombre cambie, si es cristiano cambia, porque yo no puedo hacer una cosa injusta, incorrecta, porque Dios me mira y Cristo me está viendo. Y Cristo murió por mí y lo tengo presente.
que yo no puedo hacer ciertas cosas en la vida. Y yo quiero estar con Cristo allá cuando salga de este mundo. Esa es mi tranquilidad. Estar con Cristo es toda mi gloria. Porque Cristo es mi Redentor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh.